Ajá. Lo bueno que tiene este Toolbox también es que nos permite llevar el sistema de modelado a Simulink a través de un bloque. El bloque 3D Model, el manipulador, por cierto, el manipulador que generamos anteriormente, nosotros lo guardamos en una variable. Esa variable en la que nosotros guardamos, la introducimos el nombre acá, que es BRobot, y entonces cuando yo le doy OK, el bloque 3D Model toma la figura del manipulador que generamos anteriormente, y ahora podemos controlarlo en Simulink a través de los bloques. Entonces, importante, los límites de cada articulación. Para Theta sub 1 elegí que trabajara de 0 a 2pi. Para Theta sub 2 tiene un rango de trabajo de 0 a pi, y para Theta sub 3 tenemos un grado de menos pi medio a pi medio. Entonces lo que vemos acá, vamos a ver la simulación, o sea, lo que cargamos ahorita la fuente fue el recorrido que va a tener cada articulación, y aquí automáticamente el manipulador va a tomar todas las posiciones en un tiempo de 15 segundos, que fue el tiempo que elegí para que él diera una revolución completa, y él hace todo el posicionamiento de cada una de sus articulaciones. Otro bloque que se tiene para Simulink es el bloque de cinemática directa. El bloque de cinemática directa nos permite expresar gráficamente, no solo gráficamente. Yo puedo calcular la cinemática directa y MATLAB me genera un registro con los datos de cinemática directa, que son unos datos que se utilizan después para el diseño del robot. Pero también podemos ver gráficamente los vectores de orientación, que son N, S, A y P, a través del bloque de cinemática directa. Entonces, las gráficas que están viendo a continuación son las gráficas de posición de cada uno de los vectores. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, ese es el posicionamiento del efector final en torno a la base. Ahora vamos con el circuito electrónico para el control y el manejo de las señales. Para esto necesitamos utilizar la librería SceneScape, que es la librería que tiene Simulink para el modelado físico, pero específicamente SceneMechanic es para modelar brazos y manipuladores robóticos. Entonces vamos a necesitar estos bloques inicialmente, después vamos a agregar dos más. Entonces el bloque Machine, ese bloque permite introducir a nuestro sistema leyes naturales como la ley de gravedad. Siempre tenemos que tener ese bloque, si no la simulación no va a funcionar. El bloque Ground o tierra es el bloque que nos va a servir para poner nuestra base, que está fija en el suelo. El bloque Body es el bloque para representar los eslabones rígidos, y el bloque Revoluta son las articulaciones. Entonces, nosotros tenemos que hacer primero un modelo mental de cómo va a funcionar esto. Entonces, el robot articulado se llama antropomorfo también, por su semejanza a un brazo humano. Entonces, ¿cómo desarrollé yo este modelo? Importante, la ubicación espacial. Para poder hacer la simulación, tenemos que ubicar nuestro manipulador en una posición básica y tomar en cuenta lo que son los dos extremos y el centro de gravedad en cada uno, y en la posición más básica posible. Ahora, ¿cómo desarrollo yo este modelo? Bueno, simplemente, esto es reglamentario, lo que es la gravedad, la base fija que contiene una articulación que se llama hombro, seguido de un cuerpo rígido que lo vamos a llamar antebrazo. El antebrazo va a contener una articulación que se va a llamar codo. Luego vamos a tener otro cuerpo rígido que se va a llamar brazo, que contiene la articulación muñeca. Y finalmente el último cuerpo rígido, que va a ser el efector final, que no necesitamos que nos muestre el último cuerpo. Ahora, estos datos de ubicación espacial tenemos que introducirlos bloque a bloque, y debemos seleccionar como referencia el mundo en cada caso. Entonces, como vimos anteriormente, lo que tenemos que meter es el extremo izquierdo, el extremo derecho, y en el caso del bloque antebrazo, la planta y el tope. También otra cosa que tenemos que configurar en este caso es el eje de acción de cada una de las articulaciones. La articulación hombro
actúa en el eje Z. ¿Cómo yo indico eso? Bueno, con un vector en donde Z va a ser el término unitario y los otros dos van a ser 0. Y las otras dos articulaciones, el eje de acción es el eje Y. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Y entonces, de esta forma, podemos comenzar a simular el sistema, pero el sistema se mueve como por efecto de gravedad y por inercia. Ahora tenemos que agregarle otros aspectos para que pueda tener el desplazamiento que queramos. Entonces, en las articulaciones aumentamos a 2 puertos porque vamos a agregar sensores y actuadores. El actuador, muy importante, tenemos que seleccionar que actúe como movimiento, entonces me va a pedir 3 señales, que son la señal de posición, la señal de velocidad angular y la señal de aceleración angular. Y el elemento sensor también nos va a pedir acá qué nos interesa sensar. En este caso yo seleccioné ángulo nada más, era lo que de momento me interesaba sensar, para ver la posición de cada articulación. Entonces comencé haciendo una prueba individual de cada una de las articulaciones para ver que hiciera el movimiento correctamente. Entonces es muy importante que para ver una prueba individual tenemos que anular la señal de las otras 2 articulaciones, colocando en la entrada donde debe llevar la señal de posición 0. En este caso, bueno, no se hizo esto porque aquí había modelado el robot hasta la primera articulación, no existían las otras articulaciones todavía, y entonces eso lo usé para probar nuestra primera articulación, que va de 0 a 2 pi. Ahora, para la prueba de θ sub 2, anulamos la señal de θ sub 1 y de θ sub 3 y comprobamos que nos hace el movimiento de 0 a pi y se devuelve a su posición inicial en el tiempo reglamentario. Ahí está. Finalmente, anulamos la señal de θ sub 2 y θ sub 3, de θ sub 1 y θ sub 2, y probamos a θ sub 3 y nos tiene que hacer un movimiento de 0 a menos pi medio y de 0 a pi medio y vuelve a su posición original. Viendo que funcionó correctamente el movimiento de cada articulación, entonces ahora procedemos a simular el sistema completo, colocándole la señal a cada sistema. Cambiamos las perspectivas para que se parezca más a la posición real que debería tener el manipulador, y le damos run a la articulación, y prácticamente el movimiento que va a hacer es el mismo movimiento que hicimos anteriormente con la otra herramienta, con los toolbox de MATLAB. Bueno, él completa el movimiento. Ahora, para ver el funcionamiento de los sensores, bueno, el sensor va a graficar la posición que tomó cada una de las articulaciones. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la articulación 1 va de 0 a 2 pi, pero en la gráfica no vamos a ver un ángulo mayor a 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Lo ve de esta forma, de 0 a pi y de menos pi a 0. Así lo está viendo en la gráfica, y es lo que vemos exactamente aquí. Ella comienza en 0, va hasta pi, luego pasa a menos pi automáticamente y luego retorna a 0, que viene siendo 2 pi. Lo mismo pasa con la articulación θ sub 2, que va de 0 a 90 grados, no, 180, no, estaba de 0 a pi y después se devuelve a su posición original, que es 0. Y θ sub 3, que va de 0 a pi medio, luego pasa por 0 nuevamente, menos pi medio y 0 finalmente, retornando a su posición final. Conclusiones. Bueno, el diseño completo de un robot o manipulador robótico es un área de trabajo que necesita el conocimiento de diferentes áreas como mecánica, electrónica, informática, matemática, haciéndose un proyecto que debe ser interdisciplinario para poderlo llevar a cabo satisfactoriamente. El modelado que yo les acabo de mostrar es un modelado cinemático que no considera las razones del movimiento. No se pudo hacer un modelado dinámico porque se necesita información que tiene que ser provista por un mecánico, como el material con el que se hacen los eslabones,
como el motor que se va a utilizar, el rotor, la fuerza de fricción, todo eso necesitamos para hacer un modelado dinámico. Entonces esto es un área que requiere de varias áreas de conocimiento. MATLAB con sus tolvos y herramientas es un programa ideal para la realización de estos modelos, ya que su base de trabajo son las matrices necesarias para el posicionamiento, rotación y ubicación de un cuerpo en el espacio. Además de esto, la probabilidad de programar algoritmos y descargar otros hechos por programadores anónimos que facilitan el análisis, que analíticamente corresponde a un trabajo difícil y engorroso. La verdad que el proceso analítico de modelado es bastante engorroso. Entonces conseguimos estos dos estudiantes que de forma libre ponen su toolbox para hacer este trabajo. Otra de las ventajas que tiene MATLAB es que no existe una limitación entre lo que es el entorno escrito y el entorno visual, porque todo lo que se hace en MATLAB se puede pasar en Simulink. Para eso tenemos el funcionamiento de estos bloques que interpretan funciones que se hacen en MATLAB, o los bloques que vimos anteriormente, como el bloque 3D Model y el bloque de cinemática directa. Y finalmente el estudio robótico es un área que necesita un mayor impulso en investigación, experimentación, de diseño en este territorio, donde existe un campo de aplicación bastante extenso, los cuales podríamos ofrecer soluciones a innumerables problemas que actualmente manejan las compañías extranjeras. Por ejemplo, cuando yo hice mi pasantía en Carbonorca, ahora que estudio este tema, me doy cuenta que la grúa más importante que define el proceso productivo de Carbonorca es una grúa de MKM, y es una grúa que no es simplemente más que un robot, tiene articulaciones, tiene eslabones, y entonces cuando esa grúa se daña tienen que llamar a los técnicos de Alemania para repararla, cuando nosotros como ingenieros podríamos diseñar un sistema y comenzar a incentivar a esta área de investigación. Como recomendaciones, bueno, como vimos las simulaciones solamente eran unas barritas de colores. Esto se puede mejorar haciendo uso de programas que son llamados programas CAD, que son programas de diseño asistido por computadora, como lo es el Inventor o el SolidWorks, que son programas que tienen una interfaz amigable para la creación de sólidos en 3D, de herramientas mecánicas. Entonces, MATLAB tiene una extensión que podemos descargar gratis, en donde nosotros hacemos una pieza mecánica, generamos nuestro robot mecánicamente y después se importa al entorno de SimMechanic y él automáticamente hace la modelación en bloques y podemos tener una mejor apariencia. Otro toque interesante sería aplicar paneles de control a través de una herramienta que trae MATLAB que se llama MATLAB Quick, que es donde podemos agregar botones y darle una mejor presentación a este tipo de modelados. Finalmente, como se dieron cuenta, para la ubicación espacial yo hice un esquema manual utilizando AutoCAD, ¿no? Donde yo vi que los puntos estratégicos como el centro de gravedad y los extremos, en este caso era fácil por la geometría del manipulador, pero hay otros manipuladores que son un poco complicados. Entonces, hacer este trabajo podemos complementarlo con GeoGebra. GeoGebra tiene la facilidad de que podemos definir un manipulador allí y automáticamente nos muestra los puntos de interés para modelar en SimMechanic. Y esto es todo.